La prohibición a la entrada de Mariana Elwin a Cuba se analizó en el Comité Político del Partido Comunista, que se realizó este lunes. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez. Diputado, gracias por su tiempo. Buen día. Buenos días. ¿Cuáles fueron las resoluciones de la reunión del día de ayer? Bueno, nosotros analizamos la polémica, la controversia que se generó, se emitió una declaración pública que ha tenido bastante difusión, y lo esencial de ella es que nosotros consideramos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad en la situación que se generó. Esta fue una decisión del gobierno de Cuba, de un Estado soberano, y por lo tanto se respondió también por canales diplomáticos, así que creemos que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos, no es una temática en la cual nosotros tengamos responsabilidad, y desde ese punto de vista consideramos que este hecho, por así decirlo, no corresponde que el Partido Comunista tenga un pronunciamiento específico, así que esperamos que hoy día que hay reunión del Comité Político de la nueva mayoría, nos concentremos en las tareas que nos corresponden como un partido que está en el gobierno y como una coalición de gobierno, y que en ese sentido podamos avanzar, por ejemplo, en proyectos de ley emblemáticos, ya que se retomó el Congreso, como es la situación que tenemos de modernización del ONEMI, Sí, o el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal. Antes de avanzar en eso, si bien la decisión es desde Cuba, lo que pide la democracia cristiana es empatía, solidaridad con un partido que cohabita en el mismo espacio, y es eso lo que desde la democracia cristiana han entendido que no ha existido ningún guiño, ningún gesto, ninguna palabra, al menos para poder rechazar el hecho de que Mariana Elwin no haya podido ingresar a Cuba. Es eso el punto. No sé si es que la decisión tiene que ver con Cuba o no. Sí, es que nosotros consideramos que no nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre eso. Te insisto, porque, a ver, primero, ¿qué responsabilidad tenemos? La noticia ha sido cómo se ha emplazado el Partido Comunista. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en este hecho? ¿Hay una decisión política nuestra? ¿Somos nosotros quienes...? No, ninguna responsabilidad en la decisión, pero sí pueden tener una postura, y lo que busca la DC es que pueda ser solidaria con... Sí, nosotros tenemos los otros partidos de la nueva mayoría, además. Bueno, los otros partidos tendrán que explicar por qué fueron solidarios, en qué cosas sí, en qué cosas no. Yo también he escuchado matices en varias declaraciones, y nosotros lo que hemos señalado es que este incidente se crea por la visita del presidente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a una organización internacional que expulsó a Cuba, y por lo tanto es evidente que el gobierno cubano en ese contexto y en el contexto de esa actividad en la cual estaba el invitado y otros personeros, en que se incluya la exministra Mariana Elwin, no autorizó su ingreso. La verdad que si el gobierno chileno... ¿Como un coletazo de la decisión de no era parte de un conjunto. De Luis Almagro? Yo entiendo que todos ellos eran invitados a la misma actividad, sí. ¿ya? Y que esto tenía como principal figura política a Luis Almagro, secretario general de la OEA. El punto que la gente tiene que saber también es que la OEA expulsó a Cuba de su seno. Sí, pero Mariana Elwin iba a recibir un reconocimiento por su padre. Sí, pero por eso te digo, la información que hay es la siguiente. Había un acto que se organizaba, y es la información que va a conocer la Cancillería cubana, en la que yo dispongo, sí. una serie de organizaciones, digamos, cubanas que tienen asiento en Miami. Dentro de ellas se invitaba una serie de personalidades. La principal era Luis Almagro, también estaba el expresidente de México, Felipe Calderón, estaba también en ese contexto invitada Mariana Elwin, y Cuba consideró que ese acto no era pertinente, sobre todo por las figuras políticas que estaban ahí involucradas, especialmente Luis Almagro, y desde ese punto no autorizó el ingreso de ninguna de estas personas. Es una decisión de Cuba. ¿Por qué el Partido Comunista tiene que dar explicaciones de lo que hace un gobierno? Nosotros no nos corresponde eso. Ahora, si otros creen que nosotros tenemos que pronunciarnos, solidarizar o no, está nuestra declaración, ahí está explicada nuestra posición, nuestra postura, y nosotros consideramos que hoy día lo que hay que hacer es mirar lo que nos une en la nueva mayoría, hacer un llamado a la unidad de la nueva mayoría. Lo que nos une son hacer cambios profundos para que Chile sea un país más democrático, y queremos abocarnos a eso. Y sobre el punto, los otros partidos darán a conocer su posición, sus puntos de vista. Diputado, entonces, podríamos resumir la posición del Partido Comunista como que no amerita este caso el pronunciamiento del partido respecto a la situación de Mariana Elwin y de la DC, que asume como partido que se vio afectado por esta situación. ¿No amerita pronunciamiento alguno del Partido Comunista? O sea, lo que nosotros hemos dicho es que este incidente, en tanto no es nuestra responsabilidad política, no es injerencia nuestra, no amerita un pronunciamiento específico. Perfecto. Y los otros partidos tendrán que valorar, conocer y dar a conocer sus puntos de vista. Así que yo creo que en ese sentido es medio absurdo que nos pidan explicaciones a nosotros. ¿Explicaciones de qué? No viene al caso. Eso es lo que nosotros concluimos en la medida en que la discusión. DC lo considera un agravio al partido. Y ustedes son socios de coalición. Por eso no se entiende como tan absurdo ni tan ilógico que se pidiera algún pronunciamiento. Pero mira, Sebastián, en política permanentemente y en una coalición donde además tenemos diferencias, y es una virtud de la nueva mayoría, tenemos diferencias, y eso no es nuevo. Osvaldo Andrade lo decía, que se asombran de las diferencias en la nueva mayoría, si eso viene de mucho tiempo y ha continuado, pero a pesar de esas diferencias, la virtud es que nos ponemos de acuerdo en hacer cambios para Chile. Por lo tanto,
Si a mí me piden que permanentemente los partidos tengamos opiniones distintas en cosas, por supuesto, y si un partido considera que el otro actuó bien, actuó mal, es parte natural de la vida política. Yo creo que no podemos dramatizar eso y llevarlo a un grado de emplazamiento, porque entonces la convivencia en la nueva mayoría no es posible. Ahora, si alguien me dice que el problema es que tenemos que tener coaliciones uniformes, coaliciones absolutamente alineadas, coaliciones que en cada punto de la política estén de acuerdo, creo que hoy día en la política en Chile eso es imposible. Diputado, y me parece que estamos como... retroyéndonos a una etapa en la cual escondíamos las diferencias en el país y tratamos de generar falsos consensos. Diputado, pero lo que usted ve como una virtud, las diferencias en la nueva mayoría, hoy día más bien lo ven como un obstáculo a la democracia cristiana para estar juntos, porque la democracia cristiana está discutiendo por estos días la forma que va a tener la nueva mayoría y si es que está en condiciones o no de ponerse de acuerdo con el PC en cosas fundamentales. Ayer Matías Walker decía: lo que caracteriza a la centro de izquierda es la democracia, la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Y nosotros necesitamos saber la posición que tiene el Partido Comunista al respecto para ver si seguimos juntos o no. Entonces, al final, esa virtud, lo que usted ve como una virtud, al otro lado lo ven de otra forma muy distinta. Bueno, eso tendrán que definirlo ellos. Ellos tienen sus mecanismos institucionales. Yo lo que te puedo decir es que en Chile, si hay un partido que ha estado comprometido con la democracia, es el Partido Comunista. Lo hicimos, defendimos los derechos humanos bajo la dictadura, defendimos gobiernos que nosotros no apoyamos, como fue el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Cuando hubo intento de golpe de Estado en Chile, los comunistas salieron a la calle a defenderlo en el año 69, con el famoso Tacnazo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las credenciales democráticas del Partido Comunista nadie las puede poner en duda, nadie en Chile. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista me digan que el problema del Partido Comunista es tener una valoración o no de la democracia, creo que no se condice con nuestra acción política. Te insisto, en materia de relaciones internacionales, creo que va a ser bien difícil que nosotros digamos, por ejemplo, frente al gobierno o al régimen de Israel, que en mi opinión practica un apartheid en contra de los palestinos y que estamos al borde de lo que es un genocidio, que yo pida que todos los partidos de la nueva mayoría, que todos los diputados de la nueva mayoría actúen unánime y condenen, como nosotros lo hacemos ese gobierno, por ejemplo, en el caso de Israel. Yo no sé si lo vamos a lograr, pero bueno, si algunos creen que ese es el camino, tendrán ellos que insistir en ese camino. Y esta decisión de tomar distancia del episodio y de decir, bueno, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en la decisión de Cuba y la verdad es que no nos compete a nosotros pronunciarnos, viene después de algunas declaraciones en las cuales anunciaban que Mariana Elwin podría haber hecho un acto medio provocativo o que tal vez utilizó esto con otro fin. Por lo tanto, ¿cómo también se hacen cargo de esas declaraciones cuando finalmente ayer deciden tomar distancia del episodio? Bueno, porque en política, por supuesto, nosotros opinamos de los hechos, pero hay un momento en el cual actuamos con una voz oficial, nosotros nos reunimos, discutimos, y lo que salió ayer es la voz oficial del Partido Comunista, y yo me voy a remitir a esa opinión que emanamos el día de ayer. Es decir, ¿el Partido Comunista no lo considera una provocación? Es que te insisto, la declaración es clara en términos de lo que plantea. O sea, yo creo que evidentemente acá hubo un hecho que tuvo una envergadura tal vez mayor a la que yo me imaginé o dimensioné. Yo cuando partí opinando vi el hecho como un hecho de la información de prensa que tenía, que era un viaje de Mariana Elwin. Después, diría al día siguiente, esto ya adquirió otra envergadura porque apareció que el problema no era un viaje de Mariana Elwin al lado, era un acto internacional con varios invitados de varios países en que el famoso premio era una parte muy acotada y que lo sustantivo era la presencia ahí del secretario general de la OEA. Y creo que eso evidentemente implica un conflicto diplomático mayor. Yo les quiero poner solo un ejemplo. Imagínense que el gobierno de Bolivia crea la Asociación de Países Latinoamericanos a favor de la salida del mar a Bolivia. Y el día de mañana ponen a un ciudadano X de cualquier país, un uruguayo a cargo representando eso. Y esa asociación por la salida del mar para Bolivia decide hacer un acto en Chile. Obviamente eso va a complicar al gobierno chileno. Obviamente el gobierno chileno lo puede entender como una medida de conflicto interno. Nos ha ocurrido cuando viene el canciller boliviano Choquehuanca a visitar sin aviso previo los puertos, ¿verdad? ¿Cuál fue el puerto de Iquique, si no me equivoco? Sí. Se generó también un conflicto, por lo tanto es natural que un Estado, un gobierno reaccione frente a algo de esa envergadura. Catalógalo como usted quiera. La visita se permitió igual el puerto en nuestro país. Bueno, no era el representante de una organización mayor, pero yo lo pongo como un ejemplo. Pero lo que quiero decir es que estos son tensiones y me parece que no podemos eludir esas circunstancias. Es una cosa que existe la tensión y otra cosa es prohibirlo. Todos los estados prohíben. Te quiero decir que a mí me pareció muy escandaloso cuando Chile prohibió el ingreso de una senadora de Colombia como es Piedad Córdoba, que venía un acto del pueblo mapuche, una de las impulsoras del proceso de paz en Colombia. Pero ella aclaró que una no figura la clave. Expulsaron. Dijo que ella no quiso entrarlo. O sea, no quiso entrar después de que en la Policía Internacional le dijeron que no podía entrar y la empezaron a registrar. O se prohibió también el ingreso de un grupo, entiendo yo, de rock que venía a participar en un encuentro
anarquistas, se expulsó a un periodista también en algún minuto porque participó en actividades que Chile consideraba intromisión en asuntos internos del país. Por lo tanto, los estados lo hacen. Siempre uno podrá discutir cuán pertinentes o no, pero todos los estados del mundo lo hacen. Diputado, y volviendo al tema de la nueva mayoría y la continuidad del conglomerado, ¿de qué depende la continuidad del conglomerado oficialista? ¿Y cuándo debería tomarse una decisión de ese tipo? Antes de las primarias, definir bien quiénes van a ser los componentes finales del conglomerado en primera vuelta o después de primera vuelta. Mira, yo comparto tal vez la preocupación que hay que hacer gobierno no es solo estar de acuerdo en principios generales. Yo creo que ser gobierno también esté de acuerdo en los cambios concretos que uno quiere impulsar. Lo hicimos con el gobierno de la presidenta Bachelet. Mi opinión es que en eso tal vez nos faltó ser aún más preciso. Tal vez nos quedamos con el titular de la reforma y no tratamos de identificar cuáles eran los cambios concretos que queríamos hacer. Por ejemplo, en reforma de la educación, yo hubiese puesto más énfasis en fortalecer la educación pública. Y creo que ese debate tenemos que hacerlo hoy día dentro de la nueva mayoría, invitando a otros actores. Nosotros no nos cerramos a la posibilidad de integrar a otros partidos, a otros movimientos ciudadanos, a otros movimientos regionales a la nueva mayoría o a figuras independientes. Y por lo tanto nos parece que, claro, ¿a qué le invitamos? A ponernos muy de acuerdo en cuáles son los cambios que queremos para Chile, y en ese sentido, bienvenido al debate político entre la nueva mayoría, creo que es muy sano, pero hagámoslo sin prejuicio, hagámoslo sin veto, y dispuestos también a que todos los partidos tenemos que ser un poquito nuestra soberanía para llegar a un acuerdo común, porque si yo quiero hacer nueva mayoría, yo quiero hacer coalición de gobierno, y yo pretendo que las miradas de un partido sean las que compartan todos los otros, no estoy cediendo y evidentemente entonces le pongo trabas a la unidad. Si Carolina Goich va a la primaria y resulta vencedora ahí, ¿a usted le acomodaría apoyar esa candidatura presidencial? Yo estoy disponible a apoyar a cualquier candidato de la nueva mayoría, independiente de mi simpatía, cercanía, que resulte electo en la primaria, sea Carolina Goich, sea la figura que sea. Eso es parte del compromiso democrático que nosotros tenemos, de coalición de gobierno, y esperamos que todos los partidos tengan la misma disposición, independiente de quien resulte ganador. Pero hay disposición a apoyar a Carolina Goich si ella gana la primaria, por supuesto. Eso es un sentido y un compromiso de coalición. Lo otro sería una mirada sectaria en que yo quiero imponer mi posición, y el Partido Comunista, al hacer parte de esta coalición de gobierno, ha demostrado que está dispuesto a hacer gestos en favor de la unidad y en favor de tener un gobierno, bueno, como es la nueva mayoría que está haciendo cambios tan importantes para Chile. Diputado, gracias por haber venido esta mañana. Gracias a ustedes.